de esta especialidad. Hoy día vamos a repasar todo lo que se refiere a tórax normal, ¿no? Desde el punto de vista por imágenes. Vamos también a entrar ya a las lesiones pulmonares. En este caso vamos a hablar sobre los patrones intersticiales. Bueno, empecemos. El contenido de esta presentación, en primer lugar, la radiología pulmonar, ¿no? Las incidencias frontal y lateral, incidencias especiales, un poco de anatomía radiológica, ¿no? Y pseudoimágenes que se pueden observar en las radiografías. ¿Cuáles son las técnicas de estudio para el aparato respiratorio? Específicamente el tórax, ¿no? Tenemos en primer lugar una radiografía postero-anterior y lateral, otra técnica, otra proyección, otra incidencia radiográfica, la incidencia lordótica, otra incidencia en decúbito lateral, las radiografías para parrilla costal, las radiografías en inspiración y las radiografías en supino. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de tórax en incidencia frontal y lateral. La ecografía también puede dar, ¿no?, imágenes y la tomografía, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar específicamente de la radiografía simple o convencional. En primer lugar, a todos se nos ha hecho una radiografía de pulmones, de tórax, a todos, al que habla y a ustedes también. Siempre ha sido en una incidencia en póstero anterior y que se complementa con una radiografía lateral. Estos exámenes constituyen la unidad básica en el diagnóstico radiológico del tórax, ¿no? Porque por lo que son el primer examen. O sea, todo paciente con molestias respiratorias inicia el diagnóstico pues con una radiografía de tórax, ¿no? Ambas se toman en máxima inspiración y con la respiración suspendida. También somos testigos de esto, ¿no? El tecnólogo médico que te hace la radiografía te dice, toma aire lo más que puedas, ¿no? Máxima inspiración, y te dice, contenga, con la finalidad de que los pulmones estén bien expandidos. La incidencia póstero anterior y lateral es importante para obtener visualización bidimensional del tórax, ¿no? ¿Por qué? Un poquito de aclarar por qué es póstero anterior. Cuando nosotros vamos a hacernos una radiografía, nos hacen pegar sobre un estativo donde está la película radiográfica y el tubo de rayos X está detrás de nosotros, ¿no? Entonces, a esa incidencia se llama póstero anterior. El tubo de rayos X está detrás nuestro y en nuestro delante está el chasis que contiene la película radiográfica o ahora los detectores, ¿no?, con la radiología digital. Por eso se llama póstero anterior. La radiografía lateral es importante para ver lesiones mediastínicas y para evaluar lesiones bronquiales. En la radiografía póstero anterior, por la superposición del corazón y los diafragmas, no pueden verse las regiones retrocardíacas y los lóbulos inferiores de ambas bases, ¿no? Por lo que debe completarse con radiografías laterales. Vamos, esta es una radiografía, ¿no?, de tórax póstero anterior, en el que estamos viendo pues el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y como comprenderán, acá detrás del espacio cardíaco puede haber alguna lesión que en esta radiografía frontal no lo podemos ver. Entonces hay que hacer una radiografía lateral para complementar, para ver si hubiera alguna lesión en dos dimensiones. ¿Entienden? Los tecnólogos médicos están capacitados para hacer las radiografías. Ellos han estudiado esta especialidad para hacer las radiografías. Entonces ellos son los que maniobran
en los que hacen, ¿no? En los que programan los equipos de rayos X para hacer una adecuada radiografía, ¿entiendes? Entonces, ellos también van a identificar la radiografía. Siempre los tecnólogos médicos van a poner una señal de metal, ¿no? De metal en este ángulo superior derecho o en el ángulo superior izquierdo. ¿Entiendes? Pueden poner una moneda, un número, un D, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decirnos que este es el lado derecho del paciente. ¿Entiendes? Es de por sí. Algunos tienen señaladores, algunos tienen letras, ¿no? Pero es obligatorio que ellos pongan un número o esta señal que tiene que ser de metal para que no se borre, para que sea captado por la radiografía, ¿no? En el lado de derecho, superior derecho, ¿no? Que me va a indicar que es el lado derecho del paciente. Esto funciona también en los otros segmentos anatómicos. Por ejemplo, en radiografías de pierna, por ejemplo, ¿no? De pie, ¿no? Le ponen siempre una señal que indica, pues, si es la extremidad derecha o izquierda, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Tenemos acá una radiografía, ¿no? Posterior anterior, y también tenemos una radiografía lateral, ¿entienden? Sobre todo para gente que está en provincias y gente que no disponga de de muchos, de muchas, facilidades. Entonces tenemos que tener nosotros como médicos, no saber algunos detalles para poder identificar bien la radiografía. Por ejemplo, en el SERUMS a ustedes le hicieron una radiografía al paciente de ustedes le hicieron una radiografía posterior anterior y una lateral. Pero cuando llegaron ustedes o el tecnólogo médico, el técnico se olvidó de identificar qué lateral es, porque es importante. Bien, si es lateral derecha, no estamos viendo este pulmón. Si es lateral izquierda, estamos viendo este pulmón. Entonces, para saber qué lateral es, tenemos que mirar los diafragmas. ¿Entienden? Si los diafragmas están paralelos, como en este caso, un diafragma y otro diafragma, el pulmón que estamos viendo acá radiografiado es el derecho del paciente. O sea, este lado es el que estamos viendo acá. Es importante. Algunos tecnólogos médicos lo señalan, lo identifican, son bastante minuciosos, otros no. Entonces hay que mirar siempre por si acaso los diafragmas. También, a la inversa, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿no? Acá y su lateral, ¿no? Su lateral. Miren, jóvenes, algunas veces los tecnólogos médicos lo identifican bien. ¿Entienden? Por ejemplo, ponen acá puesto el tecnólogo médico una señal, ¿no? En el lugar que no corresponde, debiera ser acá al lado derecho, pero le ha puesto acá, en izquierdo, una L del INF, que es en inglés izquierdo. ¿Entienden? Y acá también ha señalado muy bien. Pero si no vieran estos señales, nosotros miramos los diafragmas. Los diafragmas que se cruzan, ¿no? Me dicen que el pulmón que estoy viendo es el lado izquierdo. ¿Entiende? Eso es importantísimo, en primer lugar, para identificar, ¿no? Las placas radiográficas y su representación en lateral. Acá estamos viendo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿no? Y la silueta cardíaca también, y vamos a ir describiéndolo posteriormente conforme avancemos la exposición. Hay otra incidencia que se llama lordótica, se llama también apicolordótica. Volvamos a la radiografía anterior. A veces hay alguna lesión, esta es la radiografía anterior, a veces hay alguna lesión o una aparente lesión en el espacio o superpuesto, diremos, por las clavículas. Por ejemplo, acá, ¿no? Nos parece que puede haber una lesión acá. Lógicamente, no tenemos la seguridad. Entonces le pedimos que nos haga una radiografía en apicolordótica.
Como ustedes verán, la clavícula en esta proyección ha hecho que la clavícula se proyecte por encima del ápice pulmonar. Entonces, de tal manera que yo puedo estudiar bien estas áreas, ¿no? Es una radiografía tomada en proyección anteroposterior. Esta incidencia se hace en proyección anteroposterior, es decir, el chasis de la película, ¿no? El chasis que tiene la película o el detector está detrás del paciente. El tubo de rayos X está delante del paciente. Eso se llama anteroposterior. Y con lordosis forzada del paciente, es decir, está medio angulado, está medio inclinado este paciente. Se usa fundamentalmente en la investigación de lesiones de los ápices pulmonares que están superpuestos por la clavícula y los arcos costales de esta zona. Bien, eso es una proyecciones que ustedes tranquilamente lo pueden solicitar cuando requieran estudiar las áreas claviculares. Hay otra proyección, otra incidencia que se llama decúbito lateral. Como comprenderán, estamos viendo algunas incidencias especiales, o sea, proyecciones, ¿no?, que se usan en la radiología convencional, las más simples. En decúbito lateral, esta radiografía se obtiene con el paciente acostado sobre el lado derecho o izquierdo y el haz de rayos X orientado en plano horizontal. Se usa en confirmación de pequeña lesión pleural, en derrame pequeño subpulmonar que al variar al paciente de postura se desliza desde el área subpulmonar a lo largo de la parrilla costal. En el diagnóstico diferencial de derrame y condensación del lóbulo inferior, en pequeño neumotórax de mala visualización en proyecciones, inspiración y expiración. ¿Y cuál es la forma? Así. Hace cuenta que se ha hecho una radiografía frontal, ¿no?, opuesta a lo anterior, pero la base del pulmón izquierdo está comprometido por una opacidad, ¿no? Una opacidad. La base del pulmón izquierdo está comprometido con una opacidad. Pero yo quiero saber si eso es agua, ¿no? Eso es parénquima pulmonar. Yo quiero saber si eso es agua o parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué hago? Hago que el paciente se eche así, ¿no? Se eche y voy a ver de qué esa opacidad, ¿no? Va a desplazarse, ¿no? Así en forma horizontal. ¿Entiendes? ¿Y qué material es el que se desplaza? El agua, ¿no? Entonces, el agua, que en este caso sería derrame pleural, ¿no? Se ha desplazado por el espacio inferior de este pulmón. Entonces, estoy confirmando que hay derrame pleural. Lógicamente, la ecografía también va a ayudar bastante para detectar si hay derrame pleural o no. Estamos viendo estos procedimientos desde el punto de vista eminentemente radiográfico. También se hace pues las radiografías para parrilla costal, golpes en el hemitórax y queremos descartar fracturas, ¿no? Entonces es útil para demostrar fracturas costales, para ver lesiones destructivas tales como metástasis costales, para definir masas de la pared torácica, incluidos tumores que tienen su origen en la propia costilla. Bien, acá por ejemplo es una radiografía de tórax, pero en incidencia oblicua. Cuando uno quiere estudiar, ¿no?, la parrilla costal, se hace una radiografía frontal y una oblicua. ¿Por qué hay que hacer unas proyecciones especiales para parrilla costal? ¿Por qué no es suficiente la radiografía de tórax? ¿Entiendes? Porque tiene distinta densidad. En la radiografía de tórax para pulmones, las técnicas radiográficas usadas son para ver pulmones y no tanto para huesos. Entonces, lesiones mínimas pueden pasar desapercibidas. En cambio, si queremos estudiar parrilla costal, huesos,
la técnica radiográfica va a ser distinta, va a ser para huesos, ¿ya? Entonces, también vamos viendo eso en un momento más. Otra radiografía de parrilla costal, siempre les he dicho que se hace una radiografía frontal y oblicua. Vemos acá, ¿no?, cómo están las estructuras óseas, los arcos costales. Y esto, pues, completar con una radiografía en oblicua de los arcos costales para ver si es que hay o no fracturas. Siempre es necesario hacer todas las radiografías en 2 incidencias mínimo. En una incidencia, en una proyección, tal vez puede parecer normal que no haya ninguna lesión, ninguna fractura. ¿Entiende? Entonces hay que hacer otra incidencia, como en este caso una oblicua. Eso funciona para todo, para las estructuras óseas, para todo el cuerpo. Siempre 2 incidencias, frontal y lateral. A veces hay necesidad de hacer una tercera incidencia, como en este caso las oblicuas. No guiarnos solamente con una incidencia radiográfica para descartar patología. Hay otra incidencia radiográfica, otro examen radiográfico que se llama radiografía en expiración. A ver, jóvenes, ustedes cuando toman aire, hacer la radiografía es inspiración. Luego les dicen, bote todo el aire. Es expiración. Este examen está hecho en expiración. O sea, después de haber tomado aire, se hace que el paciente bote todo el aire. Este examen sirve para detección de neumotórax, sirve para ver desplazamiento diafragmático, como en este caso, miren, esta es una radiografía en inspiración y expiración, y vean cómo los diafragmas se han desplazado. En inspiración para abajo y en expiración para arriba. También para ver atrapamiento aéreo, ¿no? En enfisema obstructivo, enfisema difuso, enfisema lobar también. También otros ejemplos, ¿no? En inspiración, o sea, tomando bastante aire, y expiración. En inspiración, pulmones bien expandidos, y en expiración, pulmones colapsados. Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Acá hay una radiolucencia. Jóvenes, este blanco que estamos viendo acá se llama radiopaco, ¿no? Este negro que estamos viendo acá se llama radiolúcido. Entonces acá estamos viendo una lesión radiolúcida. Acá también, que está en el espacio pleural, ¿no? Y se acentúa, se ve mejor en las incidencias de expiración. O sea, botando todo el aire, vamos a ver que se manifiesta mejor, que se dibuja mejor, que se ve mejor el contraste. También hay otras radiografías en supino o en decúbito dorsal, o sea, echado, el paciente echado, ¿no? En ocasiones, por el mal estado del paciente, se realiza la proyección en decúbito supino. En esta incidencia, debido a que la distancia foco-película es menor que en condiciones normales y que la dirección del haz de rayos es en sentido AP, el mediastino va a representarse magnificado. Esta radiografía en supino se hace en la cama del paciente, ¿entienden? Comprenderán ustedes que hay pacientes que no pueden movilizarse. Entonces, el equipo de rayos X, en este caso portátil, tiene que ir a su cama de hospitalización y ahí hacer la radiografía. A esta radiografía se llama en supino. Entonces, este paciente que está echado en su cama, mirando al frente, mirando para arriba, para el frente, a este paciente se le pone detrás de la espalda el chasis, que puede tener la película o puede tener los detectores actualmente en la radiología digital. Y el tubo de rayos X está delante del paciente. A esta proyección se llama en supino o también antero-posterior. Y dice también que en esta incidencia en antero-posterior, las imágenes que vamos a observar van a estar un poquito magnificados.
Es decir, el corazón va a aparecer como que estuviera crecido de un 20%. Eso no es que de verdad esté el corazón grande, sino la proyección misma del corazón hace que se magnifique. Bien, eso es la radiografía en supino. Hay otras técnicas radiográficas, ¿no? Diremos acá especiales, ¿no? Todo lo que hemos revisado hasta ahora son las técnicas radiográficas, diremos, de primera instancia, simples, ¿no? Pero hay otros exámenes radiográficos que son un poquito más complejos, diremos, y los hemos catalogado como técnicas radiográficas especiales. Por ejemplo, tenemos la tomografía, la angiografía, la ecografía o ultrasonido, medicina nuclear, resonancia magnética e intervencionismo. La tomografía. El examen de segunda elección es la del aparato respiratorio, ¿no? Del tórax, es la tomografía. No hay otro. Primero es la radiografía, tal como hemos dicho. En segundo lugar es la tomografía. ¿Para qué sirve? Para ver lesiones parenquimales y calcificaciones, características de lesiones nodulares, presencia de cavitaciones, evaluación de tumores apicales, malformación arteriovenosa, metástasis pulmonares, adenopatías ciliares y mediastínicas, lesiones traqueales y bronquiales y localización de lesión pulmonar. Son las principales indicaciones de la tomografía de tórax. ¿Y cómo son las imágenes en tomografía de tórax, no? En primer lugar, son cortes axiales, o sea, decimos cortes axiales cuando la imagen se ve como cortada en una rebanada del cuerpo. ¿Entienden? Cuando hacemos las tomografías de tórax, generalmente se hace sin contraste, o sea, sin necesidad de aplicar sustancia iodada hidrosoluble por la vena. En algunos casos sí, pero generalmente se hace sin contraste. Ustedes están viendo acá que el tórax tiene varias densidades, diremos principalmente dos densidades. Una densidad aire, que es la de los pulmones, y otra densidad de partes blandas, que es duro, y también del mediastino. ¿Entiendes? Son dos densidades. Acá también están lo mismo. Como comprenderán, la tomografía no puede mostrar al mismo tiempo las dos densidades, ¿no?, adecuadamente. ¿Entiendes? O sea, en una sola secuencia no se puede ver las dos estructuras, partes blandas en mediastino y pulmones al mismo tiempo bien. Entonces, se hace, el tecnólogo médico ya lo procesa en el tomógrafo, que en una secuencia se vea mediastino y partes blandas, y en otra secuencia se vea pulmones. Entonces hablamos de ventana mediastinal y ventana pulmonar. Es la misma tomografía, el examen tomográfico es uno solo. El tecnólogo médico en la computadora es el que va a encargarse de procesar de tal forma de que una secuencia, o sea, varias imágenes, en una secuencia de muchas imágenes se vea solo mediastino y partes blandas y se va a llamar ventana mediastinal, y en otra secuencia que también son de varias imágenes, en el mismo paciente, en el mismo examen, se vean más pulmones y no mediastino, entonces vamos a hablar de ventana pulmonar. Bien, entonces en el tórax la tomografía tiene dos ventanas, una ventana mediastinal para ver, como su nombre indica, mediastino, partes blandas, y la otra secuencia, ventana pulmonar o parenquimal también se dice, para estudiar específicamente pulmones. Por ejemplo, acá, tenemos acá una tomografía corteaxial. Tomografía corteaxial, ventana mediastinal. Miren, jóvenes, vemos las partes blandas muy bien, vemos el mediastino también bastante bien, pero no se ve pulmones. ¿Entienden? Entonces eso se llama ventana mediastinal. En
se ve más, se ve también casi, se ve más mediastino, pero no se ve pulmones. Se ve más mediastino, pero no se ve pulmones. No se ve con claridad pulmones, salvo estos tractos pequeños, porque no tiene importancia, ¿no? Entonces acá hablamos ventana mediastinal con contraste, acá ventana mediastinal sin contraste. ¿Qué significa acá cuando hablamos de ventana mediastinal con contraste? Significa que a este paciente se le ha aplicado las sustancias estas yodadas hidrosolubles por la vena, con la finalidad de resaltar los vasos mediastinales, por ejemplo acá la aorta, ¿no? La aorta ascendente, la aorta descendente, ¿no? Y todas las estructuras vasculares mediastinales, ¿me entiende? Acá también tenemos todos estos cortes axiales de tomografía, son ventana mediastinal, ¿no? Con contraste. Vemos que no se ve casi nada, no se ve pues parénquima pulmonar, pero sí se ve mediastino, en este caso, ¿no? Con contraste, o sea, la aorta que está lleno de contraste, con la sangre está, con la sangre está circulando el contraste. También es un corte más bajo esto es casi a nivel la aorta, ¿no? Y esto es más abajo, ¿no? En el que estamos viendo el corazón con sus cavidades, ¿no? Y el pulmón no se ve nada, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, diríamos que la tomografía de tórax puede hacerse con ventana mediastinal y ventana parenquimal. La ventana mediastinal se puede hacer también con contraste. Bien, también se hace con contraste cuando hay alguna lesión tumoral en los pulmones y queremos ver si esa lesión capta, ¿no? Está bien vascularizado o no. Al circular el contraste con el vaso, entonces vamos a ver si hay una lesión que está captando contraste, me va a decir pues que es una lesión vascularizada, ¿no? Como hay algunos tumores, ¿no? Ahora vamos a ventana pulmonar. Es una tomografía corte axial, ¿no? Ventana parenquimal o pulmonar. Como ustedes están viendo, jóvenes, no se ve prácticamente muy bien definido las partes blandas, tampoco el mediastino, pero sí se ve los pulmones, el parénquima pulmonar. Bien. Los bronquios son estos orificios, ¿no? Y las arterias son estas cosas hiperdensas que estamos viendo acá. En tomografía hablamos de hiperdenso, bien blanquito, hipodenso, bien negrito, e isodenso, medio plomo. ¿Ya? Acá también. Bueno, acá estamos viendo una tomografía, pero que está en reconstrucción coronal. O sea, la tomografía siempre en el equipo da imágenes en corte axial, ¿entienden? Pero el tecnólogo médico puede trabajar en la computadora del tomógrafo haciendo reconstrucciones, como en este caso. Esto es una reconstrucción coronal, o sea, frontal de la tomografía de tórax. También puede ser reconstrucción sagital, o sea, de costado como de lateral. Bien, entonces, esta es una tomografía de tórax, ventana parenquimal, reconstrucción coronal. Bien, entonces estamos viendo acá la tráquea, los bronquios. Los bronquios se ven hipodensos porque tienen aire, pues, ¿no? Y el dibujo pulmonar, ¿no? La trama broncovascular, ¿no? Ya dijimos lo blanquito, lo hiperdenso son las arterias. Y lo negrito, ¿no? Que la acompaña, el signo de la escopeta, es negrito, ¿no? Hipodenso. Vamos a pasar a otra forma de evaluación del aparato respiratorio, los ultrasonidos o la ecografía. Se puede usar también en el estudio del corazón, ¿no? En la cardiología. Esta parte
con la forma de la ecocardiografía está en manos del cardiólogo. Bien, en manos de un cardiólogo. Sabemos de que la ecografía es un examen funcional, es decir, vas haciendo el examen y vas haciendo tu diagnóstico. Entonces, por eso es que este examen, ¿no?, está en manos del cardiólogo. La ecografía también puede servir para ver de la lesión pleural, ¿no? Derrame pleural, cuando hay empiema, cuando hay una toracocentesis difícil, o sea, que no se ubique el lugar del derrame, entonces le ayudan pues con la ecografía. También en enfermedad parenquimal, ¿no? Masas de la base pulmonar, cuando hay opacidad completa del tórax. Entonces se pone el transductor, se hace la ecografía de pulmón para que nos diga si es sólido o líquido. Cuando hay masa mediastínica, ¿no? Bocio, linfangioma, quiste pericárdico, para ver diafragmas, ¿no? Lesión subdiafragmática, masas hepáticas, movilidad diafragmática y parálisis frénica también. Acá, por ejemplo, esta es una ecografía. Esta es una ecografía de tórax. Estamos viendo acá con transductor romboidal. Estamos viendo acá la piel, tejido celular subcutáneo, y seguramente esta es la pleura parietal. Esta es la pleura visceral. Y dentro de esto, en ese espacio está este contenido anecogénico que corresponde a agua y que corresponde a derrame pleural. Vean ustedes que se ve con bastante nitidez el derrame pleural. Esta agua está produciendo también el refuerzo posterior que es típico de las aguas en la ecografía. Acá también otra ecografía, otra ultrasonografía también, ¿no? Acá el plano cutáneo, subcutáneo, el hígado, y detrás del hígado este líquido, ¿no? Una lesión anecoica o anecogénica que corresponde a agua y que corresponde a derrame pleural. También acá, en esta base del pulmón, estamos viendo ya les he dicho que el agua es anecoico o anecogénico. Entonces, igual acá, ¿no? Es anecoico o anecogénico, pero tiene algunas tabicaciones. Tiene algunas tabicaciones. Es un derrame pleural tabicado. Existe también otra forma de estudio para el tórax, ¿no? Pulmones, que es la medicina nuclear, ¿no? La gammagrafía pulmonar es una prueba de diagnóstico por imágenes de la medicina nuclear. Bien, medicina nuclear con la técnica de estudio de la gammagrafía pulmonar. Usa una pequeña cantidad de sustancia radioactiva para observar y explorar los pulmones. Registra el patrón de reactividad pulmonar después de la inhalación o inyección intravenosa de isótopo radioactivo, proporcionando una imagen visual de la distribución de la ventilación y perfusión. Bien, entonces, con la gammagrafía también se puede evaluar los campos pulmonares, sobre todo para ver ventilación y perfusión. Y las imágenes son estas. ¿Entienden? No es tan claro como pues una tomografía, una radiografía, pero lo que nos van a dar son áreas de captación y áreas de no captación. La medicina nuclear, existen dos tipos de gammagrafía pulmonar: el de perfusión pulmonar y el de ventilación pulmonar. El de perfusión pulmonar con agregado de albúmina con tecnesio 99. Es el estudio del paso de la sangre por el capilar. Esto es lo que va a evaluar, ¿no? Y esta es la técnica de perfusión pulmonar con albúmina que contiene tecnesio 99. Esta sangre va a ser la que se oxigena y más tarde vuelve al corazón, ¿no? Este paso de la sangre por el capilar se va a evaluar en la técnica de perfusión pulmonar con agregado de albúmina que tiene pues tecnesio 99. Y también otro tipo, ¿no? Que es la ventilación pulmonar con gas xenón 133 para el estudio de la función pulmonar, ¿no? Una gammagrafía de ventilación y perfusión se realiza con mayor frecuencia
por ejemplo, para detectar un émbolo pulmonar. Igualmente se utiliza para detectar circulación anormal, ¿no? Derivaciones, ¿no? Y las imágenes son estas, ¿no? Lógicamente para algunas personas que no están entrenados en esto va a ser un poquito difícil hacer un diagnóstico con estas imágenes. Para eso está el médico especialista en esta materia. Hay otro examen, ¿no? Que se llama resonancia magnética en el tórax. Resonancia magnética en el tórax. Este es un examen bastante novedoso, de mucho uso actualmente. Prácticamente en todo el cuerpo humano está entrando con mucha nitidez este examen, ¿no? Se utiliza, este examen de resonancia magnética utiliza imanes, no usa rayos X y ondas de radio potentes para construir imágenes del cuerpo. En la resonancia magnética del tórax se obtiene inicialmente una secuencia en T1, así se llama en la resonancia magnética. Son secuencias en T1, ¿no? Que sirve para evaluar la pared torácica, las partes blandas mediastínicas, el corazón y los grandes vasos, ¿no? Las imágenes potenciadas en T1 son indispensables para evaluar la anatomía y las potenciadas en T2 para buscar patología. La resonancia magnética tiene valor clínico limitado en el parénquima pulmonar. Es decir, en el parénquima pulmonar la resonancia magnética no sirve. La resonancia magnética se usa en el tórax, en el mediastino y en las partes blandas. ¿Eh? Por eso es que lo hace pues no lo hace muy asequible a esta forma de estudio. Además por su costo, ¿no? Una resonancia cuesta mucho más que una tomografía. Y tampoco no hay mucha asequibilidad, o sea, no hay equipos suficientes, ¿no? Entonces, en tórax, resonancia magnética va a actuar en mediastino y en partes blandas. La resonancia magnética no actúa en pulmones, porque los imanes no son amigos del aire pulmonar. Acá tenemos imágenes, ven ustedes en pulmones nada, casi, pero podemos ver en mediastino. Con bastante nitidez. Hay otra forma de estudio, ¿no? De la radiología, que es la radiología intervencionista, muy en boga actualmente. La radiología intervencionista es una especialidad médica dedicada, ¿no? Al diagnóstico y tratamiento mediante la realización de procedimientos mínimamente invasivos, guiados por imágenes radiográficas y fluoroscopías en manos del médico radiólogo e intervencionista. Este examen es relativamente, esta forma de estudio no es muy antiguo. Ustedes muchas veces han visto esto pues en el internet, ¿no? Es un médico radiólogo que está trabajando en el paciente usando catéteres, guías, ¿no? Y en el paciente a través, teniendo como vía de acceso a la arteria femoral, por ejemplo. Entonces, va en primer lugar haciendo diagnóstico y también tratamiento, por ejemplo, la colocación de stents, esas cosas en el sistema vascular, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de radiología intervencionista. La radiología intervencionista, ¿qué exámenes se puede hacer? Por ejemplo, arteriografías o angiografías, mapas vasculares, angioplastía, inserción de implantes endovasculares, embolización, oclusión intencional de vasos sanguíneos cuando hay hemorragia, por ejemplo, drenaje de colecciones, nefrostomía percutánea, vertebroplastías, accesos venosos para la administración de medicamentos especiales, filtros en la vena cava, ¿no? En casos de trombosis, evitar el desplazamiento de los trombos. Y para esas cosas está la radiología intervencionista. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a decirles pues algunas cosas sobre el tórax normal.
Todo lo que les he dicho hasta este momento son generalidades del aparato del tórax, ¿no? Radiografías simples que se usan, radiografías especiales, cuáles son las técnicas que se usan. Pero ahora hablaremos un poco del tórax normal. Esta es la radiografía de tórax, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? En incidencia posterior-anterior, ya les he explicado. Este es un bebé, es un niñito. Al niñito generalmente le hacen incidencia antero-posterior. O sea, ponen el chasis detrás del paciente, el tubo de rayos X al frente y radiografía. A las personas mayores generalmente les hacen en posterior-anterior, salvo que esté en su cama, en su camilla. Posterior-anterior, o sea, chasis detrás delante del paciente y el tubo de rayos X detrás. El pulmón, ¿qué vamos a evaluar en el pulmón? ¿Qué vamos a evaluar en el pulmón? En primer lugar, el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar. La mayor parte del volumen pulmonar está ocupado por aire, como es de conocimiento de ustedes, ¿no? Y este aire está metido en los alveolos. El aire está en los alveolos. El otro componente es el intersticio pulmonar, constituido por la pared de los bronquios, ¿no? De los bronquios intrapulmonares, de las arterias, venas, capilares, linfáticos y tabiques interalveolares. El parénquima entonces tiene pues alveolos e intersticio, aparte de otros patrones, ¿no? Pero acá mencionamos esos dos que son los más fundamentales, diríamos yo. El diafragma también. Es un tabique músculo-aponeurótico que separa el tórax del abdomen, ¿no? Cada diafragma tiene forma de cúpula convexa por su cara superior y forma un ángulo agudo con la pared torácica. También la pared torácica, el esqueleto, está constituido por la columna dorsal y las costillas, ¿no? Y las partes blandas también. Y el mediastino, ¿no? La parte central del tórax contiene un gran número de órganos, ¿no? El corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios principales, el esófago y los nervios neurogástricos, frénicos y recurrentes, las cadenas simpáticas, ¿no? Los ganglios y también a veces el timo. Los lóbulos pulmonares. Bueno, es el conocimiento de ustedes más que el mío por sus recientes estudios de anatomía, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿no? Superior, medio, inferior y sus segmentos. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, y la língula, ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque la radiología sin la anatomía no funciona. Tienen que conocer la anatomía para conocer la radiología, para conocer las imágenes, para ver las proyecciones de las imágenes. Si no saben eso, bueno, están perdidos, pues. Entonces tienen que recordar su anatomía que ya aprobaron, ¿no? Años atrás. Esta es también, aparte de los lóbulos, hay que considerar las cisuras. Entre lóbulo y lóbulo hay cisuras que los separan. Por ejemplo, esta es la cisura menor, esta es la cisura ácidos, esta es la cisura menor, ¿no? Izquierda accesoria, en una radiografía frontal. En una radiografía lateral también vamos a ver la cisura menor y la cisura mayor. O sea, estas cisuras son las que van a dividir los lóbulos. Es bueno conocer esto porque en algunos casos hay inflamación de las cisuras, es una cisuritis, o también hay líquido lleno en ese lugar, o sea, un derrame intercisural, por ejemplo. Entonces, tienes que conocer la proyección de estas cisuras para ver si es que es colección en una cisura o es una lesión pulmonar. Vamos hablando de los segmentos pulmonares. Es bueno, es importante conocer la segmentación pulmonar, sobre todo con fines quirúrgicos y sobre todo en la tomografía y sobre todo tomográficamente. Pero estamos acá viendo imágenes radiográficas y lo vamos a decir radiográficamente. Por ejemplo, este es el lóbulo superior, ¿no?
derecho en una radiografía frontal y lateral. Esto que estamos viendo acá son las cisuras, mayor y menor. Les dije que separaba los lóbulos, ustedes saben más que yo eso. Tenemos acá el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3 en la radiografía frontal, y en la radiografía lateral tenemos el segmento 2 que es posterior, el 1 que es central y el 3 que es anterior. Bien, entonces si hay acá una lesión, por ejemplo, nodular, yo podría sugerir, ¿no?, de que está en el segmento 1, por ejemplo, ¿no? En el lóbulo medio tenemos en la radiografía frontal tenemos el segmento 4 y 5, y en la radiografía lateral tenemos el 4 y el 5 en esta ubicación, ¿entienden? En esta ubicación. Y en los lóbulos inferiores, ¿no?, tenemos en la radiografía oblicua, tenemos el 6, el 7 y el 9, en la frontal tenemos el 6, el 8 y el 10, y en la región posterior tenemos el 6, el 8, el 7, el 9 y el 10. Bien, los segmentos pulmonares. Ahora nos vamos al pulmón izquierdo. En el lóbulo superior del pulmón izquierdo, radiografía frontal, esta es la ubicación del segmento 1, 3 y 2. Y en la lateral vamos a ver el segmento 1, 3 arriba y el segmento 2 prácticamente medial. Esta es la cisura menor y esta es la cisura mayor. Y en la língula tenemos el segmento 4 y 5 en la radiografía lateral y frontal, el 4 y 5 en esta situación, en esta ubicación. Y los segmentos pulmonares del lóbulo inferior izquierdo, tenemos el segmento 6, 7, 8, 9 y 10 en la radiografía, esto es en radiografía lateral, y en la radiografía frontal el 6, 7, 8, 9 y 10. En la radiografía frontal. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de los tejidos blandos. En el tórax hemos hablado de pulmones, hemos hablado también un poco de la tomografía y todos los exámenes, pero también el tórax está cubierto por partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas estamos hablando pues del músculo, del tejido celular subcutáneo, de la piel también. Bien, todas esas estructuras se llaman partes blandas. En estas partes blandas pueden aparecer artefactos. Por ejemplo, un pezón mamario prominente, que no es el caso acá. Hay pezones mamarios prominentes, es decir, en mujeres que están lactando. Si estamos descuidados, podemos decir nódulo pulmonar. ¿Me entienden? Pero no es más que el pezón. Si hubiera alguna duda, hacer la radiografía frontal y lateral. También, ¿no? Las verrugas, alguna verruga que tenga grande en la piel va a aparecer como lesión pulmonar. La coleta de cabello, ¿no? O sea, la cola de caballo, pues de las señoritas, de los pacientes. A veces tienen pelos frondosos que no se sujetan bien. Entonces, si no se sujetan bien y cae sobre la espalda, eso va a aparecer en la radiografía. Y vamos a decir lesiones, ¿no? Lesiones, vamos a hablar, ¿sí? Lesiones y todo lo demás. Entonces, hay que tener cuidado con esos artefactos. Lesiones no tumorales, gas en partes blandas, ¿no? Gas, por ejemplo, enfisema subcutáneo, gas en partes blandas. Ausencia de una mama. Acá en este paciente estamos viendo una mama y otra mama, pero a veces hay pacientes que han sido operados de una mama, entonces esta parte se va a ver pues radiolúcido, normal, y esta se va a ver como una masa, entonces puede confundir también. Tumores, lipomas, liposarcomas, hemangiomas, tumores neuronales, tumores musculares que pueden aparecer sobre los pulmones. En la columna vertebral, la escoliosis o la cifosis, los diafragmas, cuando está elevado el diafragma se llama eventración, y cuando hay algo que se mete al pulmón se llama hernia diafragmática. Cuerpos extraños también, por ejemplo acá, ¿no? Un marcapaso es un cuerpo extraño, en este caso es evidente, no evidente.
En esta otra radiografía estamos viendo estas opacidades, múltiples opacidades de densidad de densidad metálico. Este es densidad metálico. Entonces son por esquirlas, ¿no? Esquirlas metálicas. Bueno, vamos ahora a decir un poco de cómo es que debemos identificar o leer algunas imágenes, ¿no? Topografía convencional para evaluar los campos pulmonares. Esta es una radiografía de tórax. Si nosotros hallamos una lesión en una radiografía de tórax y sabemos perfectamente nuestra segmentación pulmonar, podemos decir, ¿no? Nódulo pulmonar en el segmento 1, ¿no? Del lado derecho. Pues eso es valedero y eso es muy bueno, una radiografía. Pero también podemos decir así, como les voy a mostrar ahora. Esta es la clavícula es el lado derecho del paciente, izquierdo del paciente. Entonces, esta parte supraclavicular es el vértice. Entonces, si veo acá un nódulo pulmonar, puedo decir, no, un nódulo pulmón en el vértice del pulmón derecho. Yo sé que es acá. También se puede decir región subclavicular, que es acá, clavícula y debajo de la clavícula. Región subclavicular, derecha, izquierda. Y también podemos decir región iliar. Iliar, este es el ilio, región iliar, y esta es la región parailiar, y esta es la base. El ilio es el lugar por donde entran y salen arterias, venas, vasos linfáticos. Bien, entonces podemos decir también así, podemos identificar y localizar también las lesiones de esta forma. Vamos a decirles algunas lesiones elementales en el tórax, en el aparato respiratorio. Esta es una radiografía de tórax, ¿no? Frontal. También se puede decir frontal, en vez de decir posterior anterior o antero posterior, tranquilamente con decir frontal es suficiente. Estamos viendo una lesión radioopaca. Les he dicho hace un momento que lo blanco es radioopaco, lesión radioopaca, ¿no? En el que hay aumento de densidad debido al compromiso del espacio aéreo intersticial, ¿no? El agua puede dar este color, como el corazón, por ejemplo. Puede ser un quiste, puede ser tumores, fibrosis del tejido intersticial, varias cosas, ¿no? Entonces podemos decir como lesión elemental una radiopacidad de este nivel. En la región parailiar diremos, ¿no? Ilio parailiar derecho. Una imagen nodular en la región ilio parailiar derecho. Otra lesión elemental, radiotransparente o radiolúcido, radiotransparente o radiolúcido. Lesión negrita, negrita, negrita. Disminución de la densidad. Acá está disminuido de la densidad pulmonar con o sin pérdida de trama broncovascular. Acá no se ve trama broncovascular. Es, entre comillas, un globo de aire. Bien, puede ser una bula, por ejemplo, una gran bula, que también da esta imagen. Si fuera más pequeño, hablaríamos de un quiste aéreo también. Lesión elemental, imagen compleja, ¿no? En este caso tiene de los dos, ¿no? Tiene agua como radiopaco y tiene aire, ¿no? Este es un nódulo, un contenido y nivel que en el lóbulo superior izquierdo. Tiene imagen compleja, combinación de las lesiones radiopacas y radiotransparentes, que puede tener o no nivel hidroaéreo. Acá tiene nivel hidroaéreo, ¿ya? Descripción y análisis de una lesión pulmonar. ¿Cómo vamos a describir una lesión pulmonar? ¿Cómo vamos a describir una lesión pulmonar? Diremos, ¿no? Tórax, examen, tórax. Localización, pulmón izquierdo, región subclavicular. Número de lesión, tamaño de lesión de 7×7, forma de lesión circular, densidad compleja, tiene agua y aire, estructura interna, tiene nivel hidroaéreo, borde externo irregular, ¿no? Diagnósticos, diferencial, absceso pulmonar,
Diagnóstico diferencial también puede ser quiste hiatídico o una neoplasia ulceral, ¿no? Bueno, hasta ahí hablamos de generalidades, ¿no? Vamos avanzando. Vamos a hablar ahora de patrones, patrones radiológicos, patrones radiológicos. Esto es bien importante. Sabiendo los patrones radiológicos van a poder aproximarse a decir, ¿no?, qué patología es el que están viendo. Pero vamos a definir qué cosa es patrón radiológico. ¿Qué es patrón radiológico? Patrón radiológico en patología pulmonar es el conjunto de signos, o sea, imágenes radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. ¿Entienden? Un conjunto de signos, imágenes que son comunes a un grupo de enfermedades. Es decir, en radiología, una imagen no es 100% igual a una enfermedad. ¿Entienden? Una imagen puede aparecer en varias enfermedades. Una misma imagen puede aparecer en varias imágenes. Para diferenciar está la clínica. ¿Entienden? Para diferenciar está la clínica. A eso me refiero cuando digo es el conjunto de signos, imágenes radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. El patrón, o sea, la imagen, más el cuadro clínico, nos va a dar la presunción diagnóstica. El patrón representa imágenes, ¿no?, principales, y se complementa con signos secundarios, clínica, para realizar diagnóstico diferencial. Bueno, espero que esté claro esto. ¿Qué patrones hay? Hay un patrón intersticial, hay un patrón alveolar, hay un patrón atelectásico, pleural, de nódulo y masa y también destructivo, entre otros. Hay varios más todavía. En primer lugar, vamos a hablar del patrón intersticial. Bueno, para hablar del patrón intersticial, tenemos que saber o conocer el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad anatómica de la estructura y función del pulmón. Por ejemplo, bueno, este es un esquema bastante representativo. Estos son los alveolos, estos son los bronquios, pero los terminales. Los alveolos contienen aire, pero a los alveolos los cubre, los protege, los circunda el tejido intersticial, que es lineal. ¿Entienden? Lo soporta también, sirve de soporte también el intersticio. Cuando hablamos de patrón intersticial, estamos hablando de enfermedades que se producen en esta línea, en este intersticio. Acá. Esta es una tomografía, ¿no? Una esquematización de una tomografía. Este es el lobulillo pulmonar secundario. Esta es una arteria, este es un bronquio, ¿no? No, esta es una vena y este es un bronquio, miren. Acá están los alveolos, bronquios y alveolos. Cuando hablamos de patrón intersticial, estamos hablando de las estructuras que rodean a los alveolos, que sirven de soporte a los alveolos. Entonces, ahora vamos a referirnos a las enfermedades del patrón del intersticio pulmonar. Otro esquema, también bastante conocido, ¿no? Este es un dibujo de un pulmón, este es el lobulillo pulmonar secundario, este es el bronquio terminal, alveolos, y este es el intersticio, miren, el espacio intersticial. Lógicamente esto es microscópico, ¿no? No está así grande, es microscópico, ¿no? O si no tiene algunos centímetros, pero esto está en todos los pulmones. Bien, entonces ahora vamos a hablar cuando el patrón intersticial, las estructuras que forman el patrón intersticial y que se comprometen. Pues ahora, comprometerse hablamos
Al enfermarse hablamos de patrón intersticial. Bueno, generalidades de patrón intersticial. El tejido intersticial solo se hace visible en la radiografía cuando hay edema, cuando hay inflamación o fibrosis que origina engrosamiento de septos interlobulares. El tejido intersticial de sostén pulmonar comprende tejido intersticial peribroncovascular, tejido intersticial parenquimatoso o acinar, tejido intersticial subpleural, acá sería, ¿no? Entonces, este patrón intersticial se produce debido al engrosamiento de los septos interlobulares, estos septos interlobulares, generando una configuración en red característica. Entonces, ahora vamos, al hablar de patrón intersticial, vamos a referirnos a las estructuras del intersticio, que está conformado por tejido intersticial peribroncovascular, tejido intersticial parenquimatoso, tejido intersticial subpleural. Bien, a esto. Y cuando generalmente no se ve en una radiografía o en una tomografía, este intersticio no se ve, ya les he dicho, no se ve. Se va a hacerse visible cuando hay edema, o sea, hinchazón, cuando hay inflamación, cuando hay fibrosis a este nivel. ¿Cuáles son los tipos de patrón intersticial? Tipos de patrón intersticial pueden ser lineales, reticulares, micronodulares o miliares, reticular grueso o imagen en panal de miel. Ejemplos: fibrosis, enfermedad intersticial difusa, diseminación linfagítica de tumores, colagenopatía, infecciones, edema, entre otros. O sea, hay 4 tipos de patrón intersticial. Hay el patrón lineal. El patrón lineal corresponde anatomopatológicamente al engrosamiento de los septos interlobulares, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Engrosamiento de los septos. Es una tomografía magnificada, ventana pulmonar, y estamos viendo, ¿no? Hay engrosamiento de estos septos interlobulares. Hay también el patrón reticular, representa el engrosamiento del intersticio intralobular, presente el interior del lóbulo pulmonar secundario, acá. Entonces, cuando vemos estas imágenes en la tomografía y vemos estas líneas, vamos a decir, ¿no? Compromiso intersticial reticular, ¿no? Intralobular o interlobular, pues, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos aproximándonos diciendo que es una enfermedad que está atacando al espacio intersticial. Por ejemplo acá, ¿no es cierto? Tenemos una radiografía de tórax, una tomografía corteaxial, ventana parenquimal. En esta radiografía no se ve tan claro, pero acá hay unas líneas, unas reticulaciones. Por ejemplo, acá hay una línea, acá hay una línea que corresponde al patrón lineal. Acá también hay una línea que corresponde al patrón reticular. Hay otro patrón, el patrón micronodular o miliar. Son nódulos pequeños de 2 a 5 milímetros, redondeados, tienen bordes nítidos, distribuidos en ambos campos pulmonares, no confluyen, se superponen, se observa en la tuberculosis miliar y también en la metástasis hematómica. ¿Qué vamos a ver? Esto. Bien, esta es una radiografía de tórax frontal y esta es una radiografía una tomografía de reconstrucción coronal, ¿no? Ventana parenquimal. Vean ustedes, micronodular, o sea, una infinidad de micronódulos que compromete de forma simétrica ambos lados. No confluyen, se superponen. Bien, que corresponde a la tuberculosis miliar o también a las metástasis. Cuando veamos esto hay que pensar en tuberculosis miliar o metástasis. Hay otro patrón que es el patrón reticular grueso o en panal de abeja. Es una forma avanzada del patrón reticular. Son imágenes anulares irregulares de paredes gruesas de 2 a 3 milímetros por fibrosis y tejido intersticial.
Hay fibrosis del tejido intersticial. Diámetro de 5 a 10 milímetros, lesión irreversible. ¿Qué significa esto? Que los que tienen esto se van a la muerte. Se observan tuberculosis, fibrosis, neumoconiosis, esclerodermia, sarcoidosis, entre otros. ¿Qué imagen? Patrón intersticial en panal de miel. Panal de miel. Miren, jóvenes, una tomografía y reconstrucción coronal. Esto, ventana parenquimal, este es el panal, miren, de miel, el panal de abeja, ¿no? Y se parece, por eso se llama el patrón intersticial el panal de abeja. Entonces, todo el pulmón adopta esta forma, con múltiples cavitaciones. Es irreversible, llega a la muerte del paciente. ¿Y en qué caso se produce? En tuberculosis avanzada, cuando hay fibrosis, cuando hay neumoconiosis, ¿no? También aparecen eso. Vamos a poner dos ejemplos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, uno y fibrosis pulmonaria para terminar la clase. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Enfermedades que provocan la formación gradual de cicatrices en el tejido intersticial del pulmón. Puede ser por exposición prolongada a materias peligrosas como polvo de carbón o asbesto. También por una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide. Una vez que comienza la cicatrización del intersticio de los pulmones es generalmente irreversible. De la etiología, ¿no? Dice que hay 150 entidades clínicas que producen fibrosis, ¿no? Solo en 35% se comprueba el agente causal. Vean ustedes. Acá, ¿no? Miren estas lesiones. Hay lesiones de todo tipo, ¿no? Hay lineales, reticulares, debe haber micronodulares. Acá también creo que hay en panal de miel, miren, ¿no? Y acá, ¿no? Lineales, reticulares, panal de miel y micronodulaciones, que corresponde a la enfermedad pulmonar intersticial. Y también para terminar, la fibrosis pulmonar. Es una enfermedad específica de neumonía intersticial fibrosante crónica limitada al pulmón. Es progresivo, es irreversible, incapacitante y potencialmente letal. El parénquima pulmonar presenta inflamación intersticial. El síntoma cardinal es la disnea de esfuerzo progresivo. A medida que la enfermedad avance se ven los signos, ¿no? Y síntomas, ¿no? De insuficiencia respiratoria. Y a la radiografía, ¿qué vamos a ver? Imágenes micronodulares, reticulonodulares, reticulares, imagen de vidrio deslumbrado. Frecuencia en las etapas iniciales, siempre bilaterales y abarca ambos pulmones a predominio de las bases. En etapas avanzadas se observan patrón en panal de abeja de tamaños variables, que traduce una grave destrucción pulmonar, la fibrosis pulmonar. ¿Y qué vamos a ver? Miren, jóvenes, esto, ¿no? En las radiografías no se ven muy claro, pero vemos acá reticulaciones, lineales, micronodulaciones, acá panal de miel, miren. Y en la tomografía ni hablar, pues no, acá sí se ve. Estas áreas de mediana densidad se llama vidrio esmerilado. También es lesión intersticial. Este vidrio esmerilado estuvo de moda en el COVID-19, porque así se presentaban las lesiones pulmonares. Tenemos panal de miel, reticulaciones, micronodulaciones, ¿no? Unas lesiones pero típicas del espacio intersticial. Bueno, jóvenes, es la clase de hoy día. ¿Algún comentario? A ver, Liz, ¿están ahí? Sí, doctor. Todo está claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Liz. Entonces, terminamos, jóvenes. He tratado de ser lo más didáctico posible. Esta es la base, ¿no?, de la radiología en aparato respiratorio. Viene la siguiente clase, que es el patrón alveolar, ¿no? Entonces así vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, hemos empezado el año. La delegada tiene una lista que nos ha dado la escuela.
vamos a regirnos por esa lista, no por otro. Si alguien tiene algún problema que no está en la lista o si está en la lista, eso lo tiene que solucionar con la escuela, no con nosotros. Vamos a respetar la lista que me han entregado a mí, he ido a recoger a la escuela y esa lista me lo han entregado. Con esa base vamos a trabajar. Les recomiendo, jóvenes, mucha compromiso con la asignatura, ¿no? Esta asignatura es bien importante, es importantísimo esta asignatura. Por encima, diría yo, de otras asignaturas, ¿no? Pero estas asignaturas de imágenes es importantísimo, porque de esto es lo que van a vivir después.